Hola, ¿cómo están? Nuevamente reunidos en este especial Congreso Futuro. Soy Jessica Soto Huerta, que los va a acompañar a revisar estos contenidos vinculados a la ciencia, tecnología, humanidades, arte e innovación que cientos de científicos nos han planteado desde el año 2011 hasta la fecha en este encuentro con la ciencia y el conocimiento que nació en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, presidida por el senador Guido Girardi, integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Borresti y Juan Antonio Colome, que cuenta con el respaldo de la Academia Chilena de Ciencias, las distintas universidades del mundo civil, político, público, privado, y además los cientos de científicos, mentes brillantes que han participado en este encuentro. Nos interesa llegar a todos los rincones de Chile, a todos los rincones de nuestro país y que toda la ciudadanía tenga acceso gratuito a estos contenidos. Por eso estamos transmitiendo este programa en las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país. Ahí nos pueden encontrar en Congreso Futuro en tu comuna en línea, gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Comenzamos entonces este especial Congreso Futuro. Tenemos invitados muy especiales. Comenzamos este especial Congreso Futuro con un invitado que tuvimos en Congreso Futuro 2019. Él es Agustín Ibáñez, quien participó con su charla Metamorfosis Tecnocultural. Destacado neurocientífico, quien trabaja en dos pasiones, una de ellas la investigación de la demencia y la otra la aplicación de las neurociencias cognitivas, sociales y efectivas fuera del laboratorio en ámbitos relevantes de la sociedad. Es director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés y también es director de carrera de la recién creada carrera Ciencias del Comportamiento. Agustín, ¿cómo estás tú? Hola Jess, muy bien, muy contento de estar acá, muy contento de conversar con ustedes. Feliz de tenerte con nosotros. ¿Cómo ha sido para ti vivir este periodo de pandemia que ha afectado a toda la humanidad y nos ha tenido a todos bien encerrados? Bueno, ha sido, como todos, me imagino, muy complejo, con muchos cambios, reorganizaciones familiares. Yo tengo dos hijas con dos mamás que son extranjeras, así que con temas de viaje muy complejos por un lado, por el lado laboral también, aprendiendo a hacer home office de manera frecuente, ¿no? Masiva, y por otro lado también reorganizando la investigación, las redes internacionales que manejamos, eh, reinventando procesos para que no se detenga la investigación, ¿no? Y a la vez podamos lidiar con las circunstancias actuales. Tienes dos hijas chiquititas. ¿Cómo ha sido para ellas en esta conversación diaria que has tenido? ¿Cómo ha sido para ellas vivir también este periodo? Bueno, son dos hijas de dos edades muy diferentes, una de 3 años, y ha sido bastante más difícil para ella porque al perder el entorno, digamos que la conexión remota no sustituye la interacción en las nenas tan chiquititas, ¿no? Y además el tener al papá todo el día en la casa, pero sin que la atienda de forma así continua, ha sido muy duro. Para la más grande, que tiene 12, se ha organizado muchísimo mejor y está ultra tecnologizada, ¿no es cierto? Y se ha manejado bastante bien dentro de todo. Y tú en este rol que me imagino es más cercanía con las niñas, obviamente sigues trabajando, pero ¿cómo también fue este proceso? Sí, al principio fue muy duro porque no tenía la flexibilidad que hay que tener para poder interrumpir el trabajo y estar con ellas. Ahora, bueno, he descubierto una cantidad de cosas que no sabía de mi hija por estar cotidianamente con ellas, ¿no? Ha sido una experiencia linda al final, pero muy dura, muy estresante al principio. Eres un destacado neurocientífico, me imagino que tal como decía, tu parte de desarrollo de la ciencia también se vio modificado, hemos usado mucho el teletrabajo, usar las redes para poder conectarnos, pero ¿cómo viviste tú el desarrollo de tu expertise, de tu área científica en este periodo y cómo también ha cambiado esta visión hacia el futuro de la misma? Sí, bueno, yo coordino un consorcio de múltiples socios latinoamericanos y americanos para el estudio de la demencia, ¿no? Y estábamos empezando a hacer el entrenamiento en los centros para todos los investigadores y profesionales, la evaluación de los pacientes, todo esto se tuvo que interrumpir, tuvimos que desarrollar entrenamientos y tutoriales a la distancia,
tuvimos que desarrollar un mecanismo para mandar muestras genéticas de 10 centros diferentes a Estados Unidos, ¿no? Sin teniendo la mínima interacción posible. Hemos desarrollado también un protocolo para evaluar a los pacientes con demencia vía internet, vía telefónica, ¿no? Hemos subido a un montón de plataformas online, un montón de evaluaciones cognitivas que se hacían en la computadora enfrente del paciente, ¿no? Eh, Así que ha sido muy, muy, muy desafiante, pero a la vez ha sido una oportunidad, sobre todo para Latinoamérica, para darnos cuenta de la tremenda necesidad de cooperar y de coordinar las acciones locales, no solo de investigación, sino también, en el caso de la demencia, de afrontamiento de la demencia. Tú, tal como decías, eres un experto e investigas mucho sobre la demencia. En este periodo de pandemia, ¿cómo nos hemos visto afectados nosotros, los seres humanos, desde el punto de vista de la salud cerebral? Ahora nos están desconfinando y nos volvemos a encontrar en la calle, volvemos a socializar persona a persona, pero me imagino que vamos a tener varios cambios a partir de ello. Sí, ciertamente que sí. Lo primero que para mí es importante entender es que no hay una pandemia, ¿no? Hay muchísimas pandemias. Está la pandemia asociada al virus, pero está la pandemia de la soledad que ha traído, ¿no es cierto? Está la pandemia que impacta de forma muy desigual según tu nivel socioeconómico, según tus determinantes sociales de la salud, ¿no? En Latinoamérica más del 50% de las personas tienen trabajos informales, lo cual quiere decir que si no salen a la calle a trabajar, no cobran su sueldo, ¿no es cierto? Entonces, después ha habido una tremenda pandemia de la salud mental, ¿no? El impacto que ha tenido para la dinámica familiar, eh, para todas las generaciones, para los chicos de una forma, para los adultos que trabajan de otra, para las personas mayores de otra, ¿no? Entonces, el impacto es tremendo, ya se están viendo secuelas a mediano y a corto plazo. Lo poco que sabemos de otras pandemias más pequeñas, como el SARS inicial, es que el impacto psicológico en el estrés postraumático, en la depresión, en la ansiedad, ¿no es cierto?, es muy, muy, muy marcado. Todavía no sabemos bien cuánto va a impactar. Y por otro lado, en mi área estamos con la Organización Mundial de la Salud y con la Alzheimer Association, estamos empezando a estudiar el impacto a mediano y largo plazo del COVID en las enfermedades neurológicas crónicas, porque el COVID es muchas cosas, ¿no? Pero una cosa que tiene o que impacta es en los procesos inflamatorios sistémicos. Esto quiere decir que los procesos inflamatorios también van a impactar en el cerebro o en vías indirectas a través de la vía cardiovascular, lo cual hace, si vos tenés una condición neurológica, vas a tener muchísimo más riesgo de tener secuelas. Agustín, esto dejó en evidencia, tal como dices tú, que va a afectar distintas áreas desde el punto de vista social, hay un punto de vista económico. ¿Tú crees que las políticas públicas a nivel global estaban preparadas para prever un impacto tan de momento, tan para toda la humanidad, para un gran número de personas? Porque digamos, de una u otra forma nos vamos a ver todos afectados. ¿Y cómo ellos deberían ahora proyectar estas políticas públicas para poder mejorar a las personas o alivianar la mayoría de los síntomas que vamos a tener post pandemia? Sí, bueno, yo creo que en absoluto estábamos preparados. Creo que es muy vigente la idea de Yuval Harari, ¿no? Un historiador famoso que dice básicamente que vivimos en un mundo globalizado, pero que no estamos preparados en absoluto para ello, que los gobiernos, los límites nacionales, la psicología cotidiana no está preparado para ello, y esto ha sido el mejor ejemplo. También ha sido una oportunidad para repensar, ¿no es cierto?, el fenómeno global, pero si te fijas, la cantidad de errores que se han cometido, la cantidad de pasos hacia atrás, el impacto de la desinformación, ¿no es cierto?, ha sido tremendo. También ha sido una oportunidad para que los gobiernos empiecen a escuchar a la ciencia y empiecen a escuchar a la salud, que es algo fundamental para el desarrollo de los ciudadanos, ¿no? Ahora, en concreto, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, un aspecto importante tiene que ver con que en la ausencia de una cura, de un tratamiento inmediato, la mejor herramienta que se tiene es el comportamiento humano. Si todas las personas desarrolláramos hábitos de higiene, de distanciamiento social, y de
apoyo, ¿no es cierto?, a las políticas públicas, esto sería infinitamente más fácil, digamos. Pero la cuarentena no es algo que se nos haga fácil a nadie, estamos precableados para socializarnos, ¿no es cierto? Y esto no funciona así, pero hoy en día, con las herramientas que tenemos tecnológicas de globalización, de WhatsApp, de poder llegar y de poder usar lo que se llaman behavior insights o nudgets, empujoncitos, que son principios de la psicología social, ¿no? Como usar normas sociales, saber cuál es el mensaje que tiene más impacto para la gente, ¿no? Por ejemplo, el miedo funciona bien al principio para generar respuestas rápidas de adaptación, pero vos no podés usar el miedo como un mecanismo para cambiar el comportamiento a largo plazo, porque eso se habitúa y porque eso cansa, digamos. A la larga las personas necesitan identificarse con un bien común mayor a sí mismos para desarrollar conductas cooperativas, ¿no? Puede ser que si nos plantean desde el principio el miedo, nosotros después perdemos el miedo. Bueno, te doy un ejemplo muy fácil. Cuando vos compras un paquete de cigarrillos, vas a ver que hay fotos con un tipo que tiene un cáncer de pulmón, que te causa un shock tremendo, ¿no? Probablemente la primera vez que lo viste, te lo causó. Después Sí. cada vez menos. Si sos fumador, lo que haces es que das vuelta la foto y no la ves y no la mirás. O simplemente ni te das cuenta que está ahí. Ese es el más simple ejemplo de cómo se habitúa el miedo. Por otro lado, hay evidencia, nosotros estamos haciendo un estudio en más de 60 países, con más de 50.000 participantes, ¿no? Que vemos cómo impacta, qué cosas impactan desde la identidad nacional, el miedo, la ideología política, el tipo de mensaje que se usa, ¿no? En la adecuación de las conductas frente a la pandemia, ¿no? Y lo que encontramos es que la identidad nacional, el empoderarse, el no sentirse obligado desde afuera, sino que vos, digamos, de forma cooperativa y bajo el bien, para el bien social, ¿no es cierto?, haces un cambio de conducta. Ese es el mejor mensaje que se sostiene a largo plazo. ¿Y por qué nos cuesta tanto hacer caso? ¿Por qué hoy, por ejemplo, ahora que nos están desconfinando, la gente, bueno, aquí en Chile es obligatoria la mascarilla, no en todos los países es obligatoria, pero la gente sale en el horario que no debería salir, no hace caso a las reglas, yo creo que ya muchos no se lavan las manos como deberían lavárselas? ¿Por qué somos porfiados como seres humanos? ¿Por qué nos gusta ir contra las reglas? Sí, creo que hay dos factores, ¿no? Uno es que estas reglas en particulares son muy sensibles. Nuestro cerebro es un órgano social que madura, que se desarrolla a través de la interacción con los otros, ¿no? La oxitocina y la vasopresina, por ejemplo, son neuroquímicos que hacen crecer, madurar y desarrollarte tu cerebro a través de la interacción social, ¿no? Digamos, todo lo que aprendemos, todo lo que somos, existe en un nicho social. Entonces es natural que nos resulte tremendamente difícil. De hecho, por ejemplo, la soledad percibida, ¿no? La idea que vos te sentís solo, estés o no estés solo, no solo te deprime, te hace sentir mal, te incrementa el riesgo de desarrollar cuadros psiquiátricos, desarrollar cáncer o desarrollar demencia, ¿viste? Entonces, ciertamente que nuestro nicho natural es la socialización y esto lo hace muy difícil. Ese es uno de los principales factores. Tal vez el otro es el agotamiento, ¿no? Y la falta de encontrar conductas alternativas, porque si vos, no sé, usás las social media para generar interacciones válidas, bueno, pueden ayudarte un poco más, pero eso no necesariamente va a pasar, ¿no? Por otra parte, hay un fuerte agotamiento en la gente y esto que te decía, ¿no? En la medida que las personas no se sientan identificadas con las acciones a tomar, va a ser muy difícil sostener estos cambios de hábitos, ¿no? ¿Cómo va a ser, a tu juicio, ya este desconfinamiento a nivel global? Psicosocialmente hablando, ¿vamos a volver a ser los mismos a la hora de enfrentarnos en el cara a cara? ¿Nuestro pensamiento sobre el futuro va a seguir siendo el mismo? Si planteamos, por ejemplo, que nosotros antes pensábamos en el futuro, la tecnología, la medicina de otra forma, pero en este periodo se vivió este boom, esta como licuadora donde mezclamos todo, los avances los mezclamos todo y nos quedamos sin esa palabra futuro. ¿Va a existir esa palabra futuro más adelante? Sí, bueno, yo creo que el futuro, somos una especie que vive atormentada por el futuro y paradójicamente somos muy malos
predictores del futuro, ¿no? Ciertamente que ya hay tendencias globales convergentes, ¿no? Que nos obligan a repensar el futuro, ¿no? Una apreciación generalizada de los problemas de la salud del cerebro, la mayor automatización, el riesgo de la pérdida del empleo, ¿no es cierto? La reestructuración radical de los sistemas de salud y de gobierno y probablemente de educación. Probablemente la educación no va a ser la misma post-pandemia, ¿no? Una adopción masiva y una aceptación mucho más rápida de las soluciones digitales, remotas, y una gran necesidad de reinventarse económicamente, ¿no? Esto, a su vez, cae en un momento particular, ¿no? Que, en mi opinión, la pandemia puede ayudar a catalizar un mejor futuro en algunos aspectos, sin negar que las consecuencias negativas van a ser muy fuertes, ¿no? Pero básicamente nuestra economía actual no es una economía que está basada en la materia prima, como lo fue hace mucho tiempo, no es una economía que está basada en la información, como lo es hasta ahora en cierta medida, sino que estamos mutando hacia una economía que está basada en el capital mental, en el capital cerebral, ¿no? Con la mayor automatización, la economía global va a otorgar cada vez más importancia a las habilidades que no son sustituibles de los humanos, ¿no? Las cosas que nos hacen intrínsecamente humanos, el autocontrol, la inteligencia emocional, la creatividad, la compasión, el altruismo, el pensamiento sistémico, la inteligencia colectiva, la cooperación, la flexibilidad cognitiva. Entonces creo que a futuro la inversión, no solo económica, sino de capital humano, tiene que estar orientada hacia allá, hacia una especie de renovación económica y a una revalorización de los ideales, de los aspectos que nos hacen intrínsecamente humanos, ¿no? Por lo tanto, ¿eso va a generar algún cambio en la vinculación psicosocial del ser humano con otro ser humano? Totalmente, ya está ocurriendo, ya ocurrió, y probablemente los cambios van a ser tan rápidos que no vamos a ser muy conscientes, ¿no? Lo que sí creo que es importante saber, que no creo que ningún futuro esté predeterminado, que de alguna forma la forma en la que uno va respondiendo como individuo, como sociedad, como nación, como globo, ¿no es cierto?, a las bifurcaciones que van apareciendo, también van cambiando los escenarios, así que no sabemos con certeza hacia dónde vamos. Agustín, acabas de hablar de la importancia de este cambio desde el punto de vista de la educación. En pocos días más se va a lanzar en Argentina, en la Universidad San Andrés, en Argentina, esta carrera Ciencias del Comportamiento, de la cual eres director y también director del Centro de Neurociencia Cognitiva. ¿Cómo y por qué esta carrera? ¿Cuál es su foco y cómo se da hacia adelante? ¿Es el futuro de carreras vinculadas a la psicología, a la neurociencia? Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, tal como hablábamos, ¿no? Gran parte de lo que va de nuestra época nos obliga necesariamente a innovar, nos obliga a innovar a nivel personal, nos obliga a innovar a nivel de las organizaciones, las compañías y también en las universidades, ¿no? Es por esto que la innovación, que está basada particularmente en el capital humano, en el conocimiento humano, agrega un valor fundamental frente a la automatización, la hiperconectividad, los cambios acelerados, la automatización del trabajo, ¿no? Entonces, esta carrera te prepara para comprender, para predecir y incidir en el comportamiento humano, ¿no? Tiene un enfoque bien interdisciplinario que viene de la psicología y las neurociencias cognitivas por un lado, de la llamada economía del comportamiento, que no es aquella macroeconomía fría de los números, sino la macroeconomía de la cotidianidad de las personas, de cómo piensan o toman decisiones las personas, ¿no? Y otra pata fuerte de la ciencia de datos, que tiene un componente fuerte de matemática, de estadística, de programación, pero sobre todo de análisis de datos, ¿no? Este es un enfoque altísimamente interdisciplinario que es esencial hoy en día. Hoy en día el conocimiento experto es importante, pero la capacidad de conectar experticias es infinitamente más importante y más valuable, ¿no? Esta carrera te prepara para trabajos actuales, pero también te prepara para trabajos del futuro, básicamente aquellas empresas que estén basadas en el conocimiento y en el desarrollo, la potenciación de los aspectos intrínsecamente humanos, van a tener oportunidades enormes para hacer sinergia con esta carrera. ¿Esta carrera se da solo en Argentina?
Esta carrera se da solo en Argentina, en la región. Existen en centros de primer nivel como Stanford, Duke, Cambridge o el London School of Economics, ¿no es cierto? Pero en la región es única y ojalá que en el corto plazo en Chile tengamos también la carrera. Estamos Por empezando a... eso, por eso lo preguntaba. Eres director también del Centro de Neurociencias Cognitivas. Me imagino que en este periodo de pandemia hay harto dato que trabajar y que, tal como decía, que estaban haciendo varios análisis con respecto a eso. ¿Se encuentran trabajando en algo también? Sí, estamos haciendo muchísima investigación. Como te comentaba al principio, uno de los aspectos estamos entendiendo el impacto a mediano y largo plazo del COVID en las enfermedades neurológicas. Este es un estudio gigante con 40 centros en todo el mundo, financiado y apoyado por la OMS y la Alzheimer Association, ¿no? Pero también estamos haciendo estudios de comportamiento, como te decía, con Jay Babel, que es un investigador de la Universidad de Nueva York. Hemos hecho un estudio genial, grandísimo, de decenas de miles de participantes, donde hemos empezado a estudiar, porque tenemos una cantidad de datos que todavía no hemos publicado, eh, cómo podemos hacer para tener mejores respuestas más adecuadas a la pandemia y que tengan un costo psicológico menor, ¿no? También hemos estudiado, acabamos la semana pasada, publicamos en Lancet Neurology un call urgente para el abordaje de los pacientes con demencia en Latinoamérica en el contexto de la pandemia, porque son los pacientes que van a tener más riesgo frente a la enfermedad. Y hemos hecho otros estudios, por ejemplo, hemos estudiado el costo de la prosocialidad. Las personas que son más prosociales, ¿no? Que son más empáticas, que tienen una moral más cooperativa, una moral para el beneficio del grupo, son ciertamente las que desarrollan actitudes y conductas más adecuadas para la pandemia, pero son también las que la sufren más, son las que tienen más estrés, más angustia, las que se perciben el riesgo con mayor intensidad. Entonces estos costos de la prosocialidad también hay que entenderlos y abordarlos, ¿no? Y antes de concluir, tu futuro posible, aquel que pensaste que iba a existir en 30, 40, 100 años más, pero está a la vuelta de la esquina, según tú. Sí, bueno, como hablábamos un poquito hacia atrás, creo que si lo tuviese que sintetizar, creo que hay grandes cambios acelerados, mucha bifurcación y mucha incertidumbre. Es esos momentos en la historia donde ocurren una enorme cantidad de posibilidades positivas y negativas, ¿no? Que no estaban antes y que depende de las decisiones que tomemos, cuáles de ellas van a ser las que van a quedar. Muchas gracias, Agustín, por haber estado con nosotros en este especial Congreso Futuro. Si quieren conocer más de Agustín Ibáñez, ya lo saben, pueden ingresar a doctoragustinibañez.com. Esa es tu página, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto conversar con ustedes. Un gusto, y te voy a dejar una recomendación. Hablaste de Yuval Harari, él estuvo con nosotros en Congreso Futuro en el 2016, así que te invitamos a que revises su charla en www.congresofuturo.cl. Invitamos también a todos quienes nos siguen a que de vuelta de la pausa estén con nosotros y tu exposición que ofreciste en el año 2019, Metamorfosis Tecnocultural. Muchas gracias, Agustín, que estés muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles planteados por cientos de científicos que han participado en este encuentro con la ciencia y el conocimiento desde el año 2011 hasta la fecha. Lo tuvimos en el bloque anterior, estuvimos en entrevista con el doctor Agustín Ibáñez, destacado neurocientífico, que lo apasiona tanto la investigación de la demencia como la aplicación de las neurociencias cognitivas, afectivas y sociales fuera del laboratorio, es decir, en ámbitos relevantes para la sociedad. Él es actual director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés en Argentina y también de la recién creada carrera Ciencias del Comportamiento. Él estuvo en Congreso Futuro 2019 y nos señaló que el cerebro cambia y muta con las experiencias, se reconfigura constantemente. Además, en el desarrollo pierde neuronas y solo sobreviven aquellas neuronas que trabajan. Veamos qué nos dijo el destacado neurocientífico Agustín Ibáñez, quien participó en Congreso Futuro 2019 con su exposición Metamorfosis Tecnocultural.
Aquí está. Hola a todos. Es una alegría gigante para mí estar en Santiago, una ciudad que me acogió por muchos años. Yo les quiero hablar de la metamorfosis tecnocultural, pero no desde la globalización o desde el terrorismo, la migración o el cambio en la economía a través de la tecnología. Les quiero comentar de la metamorfosis tecnocultural de nuestra mente. ¿Por qué? Porque básicamente los cambios que ocurren en el interior de nuestra mente, gatillados por la tecnología, son invisibles. Nos cuesta mucho darnos cuenta de ellos. Weiser, un padre de la futurología del Internet, decía que las tecnologías eficientes son aquellas que se filtran en el entramado cotidiano de nuestras vidas y que no nos damos cuenta. Que en algún momento una tecnología empezó a hacer algo por nosotros y no nos dimos cuenta. Esto es muy importante para que desarrollemos conciencia de ellos. Y voy a aprovechar esta oportunidad para mostrarles a mis dos bellas hijas. En la izquierda está Bianca, que en este momento está en Bolonia, en Italia. A la derecha está Anaí, que en este momento está en Bogotá. Yo, salvo por 2 días, estoy en San Francisco trabajando, ¿no? Gracias a la tecnología yo me puedo conectar con ellas dos. Hace un mes que no las veo, podemos interaccionar. Mi hija tiene menos de 2 años y le encanta interaccionar. Esto es fantástico. A ustedes les puede parecer tonto, una obviedad, pero esto es la tecnología. Para nosotros esto es natural. Hace 100 años era casi impensable. Este es el poder de estas tecnologías que se vuelven habituales. Las tecnologías están cambiando no solo al nivel de la comunicación a distancia, están produciendo un cambio revolucionario en casi todas las esferas. Pronto las cosas van a interactuar con nosotros, van a saber de nosotros, se van a comunicar entre sí. Hoy en día, Internet sabe mucho más de nosotros tal vez que nosotros mismos. Hay un montón de algoritmos que en el mediano plazo te van a decir qué es lo que querés, qué es lo que más te gusta, qué debieses hacer, te van a orientar en tus decisiones. Por otro lado, durante milenios, nuestra red social han sido 5, 10, 50, 150 personas. Pero hoy en día, nuestras redes pueden ser miles, cientos de miles. Nuestro cerebro está preparado para interactuar face to face, cara a cara. No estamos preparados para manejar la influencia y el impacto que tienen redes masivas. Y nuestra propia experiencia con el desarrollo de lo que se llama infotech y biotech, ¿no? La posibilidad de usar sensores, aparatos, memorias externas, nuestra propia experiencia, nuestra propia subjetividad, lo que nos hace humanos, va a empezar a mutar. Esto puede ser muy bueno y muy malo. Y como ustedes deben saber, y como mucha gente les debe haber hablado de esto en este congreso, no está claro hacia dónde vamos. Hay una alta incertidumbre. No sabemos si la tecnología va a producir un analfabetismo, un nuevo analfabetismo digital para los que no tengan acceso. No sabemos si la tecnología nos va a quitar capacidades cognitivas, afectivas o sociales. No sabemos si va a amplificar los sesgos. Es decir, hay una serie de miedos, amenazas, incertidumbres acerca del cambio tecnológico. Y déjenme ahondar en esto. Somos individuos humanos, en mi opinión, por 2 grandes cosas. Primero, somos mentes extendidas. Nos extendemos en el tiempo, nos extendemos en el espacio a través de la tecnología, ¿no? Con un telescopio podemos mirar las estrellas. Con un celular podemos tener una memoria extendida, ¿no? Y también somos individuos tremendamente sociales. Somos inteligencias sociales, gregarias, colectivas. Muy diferente de la de las hormigas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver estas 2 ideas un poquito más. Miren esta persona ciega. ¿Qué es la tecnología? Es aquello que nos permite movernos en el mundo, en el espacio, en el tiempo. Este ciego no percibe la punta superior del bastón, percibe la punta que está abajo y a través de esa punta percibe el mundo. Toda su actividad sensoriomotora se adecúa a la percepción de ese punto. La mente se extiende en el bastón y gracias al bastón se puede mover, puede cargar un chico, puede salir a pasear, puede interaccionar con otros. Esta es la idea de mente extendida a través de la tecnología. Bueno, los celulares, el Internet de las cosas,
todos aquellos dispositivos son mentes extendidas. Tenemos memorias extendidas, tenemos un internet que te regula tu agenda, te dice qué vas a hacer. Yo no me acuerdo ningún número de teléfono, solo el mío, porque mi celular se encarga de ello, ¿no? Entonces, y esto ocurre porque el cerebro es un órgano tremendamente plástico. En contra de lo que pensábamos, sabemos hoy que el cerebro cambia y muta por la experiencia. Desde mecanismos al interior de una neurona que tienen que ver con expresión de genes, a mecanismos macro, donde un montón de redes cerebrales cambian su dinámica de acuerdo a lo que aprendemos, nuestro cerebro se reconfigura constantemente. Y es así que, por ejemplo, durante el desarrollo, la gran cantidad de las neuronas se mueren y solo sobreviven aquellas que trabajan. A esto Edelman le llamó darwinismo neuronal. O sea, lo voy a decir en argentino, la neurona que no labura se muere, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque este es un concepto que nos permite entender cómo la experiencia articula nuestro cerebro. Hay personas que no tienen una corteza motora y pueden caminar. Personas que no tienen un área para hablar del lenguaje y pueden hablar. Los chicos, antes de los 6 meses, pueden procesar fonemas de cualquier lengua, su cerebro. Vos podés medir eso a nivel cerebral. Pero luego de 6 meses, luego de la experiencia, solamente su cerebro procesa los fonemas de su propia lengua. Hay una extensión mental hacia el contexto lingüístico, ¿no? Ni hablar cuando nos entrenamos. Los taxistas tienen un mapa cerebral del espacio más grande, porque se tienen que reconocer, ¿no es cierto?, la ciudad. Los músicos tienen su corteza motora y auditiva sincronizada y aumentada de tamaño mientras más profesionales son. Los tangueros expertos, o su cerebro, puede detectar un error antes de que ocurra cuando están observando a una pareja de baile. Es decir, nuestro cerebro continuamente se adapta a nuestra experiencia. La pobreza no solamente está en la billetera, sino primordialmente en el cerebro. El impacto que produce es tremendo. Por otro lado, otra de las cosas que nos hace intrínsecamente humanos es nuestro entramado social. Somos individuos sociales, pero no como las hormigas. Tenemos una flexibilidad basada en la ficción. Porque tenemos ficción, yo puedo imaginar qué ustedes están pensando. Ustedes pueden imaginar qué yo puedo estar tratando de pensar. Ustedes pueden imaginar futuros, realidades. Nunca hubiéramos construido ciudades si no tuviésemos la capacidad de ficción, la capacidad de leer la mente del otro, de pensar, de tener una forma flexible que las hormigas, los perros, ni los loros, aunque hablen, pueden tener, ¿no? Pero la socialización es tan importante no solo para hacernos buenos individuos, sino también impacta en la violencia. Por ejemplo, un estudio que hicimos con terroristas nos mostró que solamente estudiando aspectos de qué opinan ellos acerca de la moralidad de los otros, podíamos clasificar con alta certeza sujetos que habían sido extremos terroristas, que habían matado 600 personas, por ejemplo, ¿no? En un estudio más reciente, pudimos estudiar 26.000 sujetos que habían participado de grupos ilegales en Colombia y sabíamos quiénes habían desarrollado violencia y quiénes no. Estudiamos un montón de cosas, variables individuales, sociales, etcétera, y ¿qué encontramos? Que podíamos predecir con un 97% usando tecnología, Machine Learning y Deep Learning, quiénes habían desarrollado violencia y quiénes no. Los principales factores siempre eran factores sociales. Cuán fuerte era su red social, cuánta amenaza tenía su red social, mucho más que los factores individuales. El cerebro es un órgano social. Desde que nos desarrollamos, las estructuras cerebrales maduran gracias a la interacción con la mamá. Hay neuroquímicos del apego como la oxitocina y la vasopresina que hacen madurar tu cerebro a través de la interacción y estamos precableados para cooperar. Y también estamos precableados para reforzar nuestra identidad de grupo. Fíjense, en este estudio que hicimos en Chile, mostramos que las caras de individuos no indígenas, chilenos o mapuches, se procesan distintos si vos sos mapuche o no mapuche. Y si nosotros hacíamos una asociación positiva o negativa hacia esas caras de forma inconsciente, tu cerebro en menos de 120 milisegundos lo detectaba. Esto explica cómo el aprendizaje cultural de los grupos deja un sesgo muy marcado a nivel automático en el cerebro. Pero la tecnología está impactando en ambas. Y esto nos llena de incertidumbre. Básicamente, esta idea de extended mind, no sé qué piensan ustedes.
la tecnología nos extiende la mente o nos la reduce, ¿no? Esta expansión de los vínculos sociales que durante cientos y miles de años han estado basados en el contexto, en las personas que conocíamos, en la comprensión de las actitudes o las intenciones o la información contextual que estaba. Todo esto se pierde en las redes. Entonces, paradójicamente, somos mucho más sensibles a los sesgos grupales, a los sesgos sociales, a las formas de pseudo racionamiento. Y esto trae consecuencias. Hoy un nativo digital no puede recibir una educación a la que no está acostumbrado, porque se aburre, porque no puede aprender, porque la educación clásica está basada en los contenidos, no en el pensamiento crítico, no en la búsqueda, no en el uso de la información. Las personas son extremadamente influenciables por sus redes sociales. Paradójicamente, ¿no es cierto?, la interacción que vos podés tener con tu amigo en China te puede estar separando de tu familia o de la persona que tenés al lado. El multitasking es un problema en potencia. Durante miles de años hemos construido ciudades, hemos aprendido a ser pintores, ingenieros o andar en bicicleta solo por atención conjunta, por atención sostenida, perdón, ¿no? La capacidad de focalizarse en algo. Esto está cambiando. ¿Cómo va a impactar en el desarrollo mental? No lo sabemos. Pero sí sabemos que si vos no entrenás algo, lo perdés. El cerebro es como un músculo. Si no haces ejercicio, se debilita. Entonces, si nosotros no entrenamos la memoria, no entrenamos aspectos básicos que nuestra tecnología está haciendo por nosotros, tenemos que pensar si eso es bueno o malo. Yo no estoy diciendo que es malo, yo estoy diciendo que tenemos que ser conscientes. Un ejemplo concreto en la educación, ¿no? Podríamos usar tecnología mucho para la educación, pero fíjense este estudio de Patricia Kuhl. Ella mostró con bebés americanos que en la interacción cara a cara los bebés americanos pueden aprender muy bien el chino mandarín, mientras que en la misma intervención audiovisual no tienen esa capacidad de aprender. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está precableado para prestar atención al otro, para seguir las claves del otro, para identificarse con el otro. Los afectos y la motivación son críticos para el aprendizaje. Es por esto que básicamente mi charla lo que está tratando de hacerles ver es que tenemos nuevos desafíos por venir, ¿no? No pensemos que no van a haber cambios. Tenemos una alta incertidumbre del futuro, pero el tiempo se ha acelerado bestialmente. Si ustedes piensan la información a la naturaleza, le costó 350.000 millones de años para que aparecieran unas unidades. Después apareció el ADN, ¿no? Y el tiempo se empezó a acelerar. Después aparecieron los organismos complejos, luego los mamíferos, y cada cosa iba apareciendo más rápido. Luego los humanos, la cultura, el lenguaje y el Internet. El salto, el aceleramiento del tiempo es tremendo y nos trae un desafío. Nos trae el desafío de poder adaptarnos a un cambio continuo, a una sociedad líquida, a un cambio donde cada vez más nuestros procesos cognitivos van a cambiar continuamente, pero a la vez nos obliga a darnos cuenta de eso. El biotech y el infotech no solo impactan en la tecnología o en el trabajo, impacta en la mente, impacta en la forma en la que vos prestás atención, en la forma que te socializás, en las habilidades que adquirís. En la medida que la tecnología se desarrolle, va a ser cada vez más poderosa y el que no tenga acceso a la tecnología va a ser un analfabeto, pero va a ser un analfabeto exponencialmente más limitado que un analfabeto del lenguaje o un analfabeto de las matemáticas. Por ello es que creo que debemos anticiparnos. Una cosa fundamental en la anticipación es la incertidumbre. Quien te cuente cómo va a ser el futuro de la mente en el 2100, probablemente te está mintiendo. ¿Qué podemos hacer? Ficción. Pero la ficción no es algo malo. La ficción es lo que nos ha permitido crecer como especie humana. ¿Qué significa la ficción? La ficción, ser capaces de imaginar los mundos posibles que puedan ocurrir. No sabemos cuáles exactamente van a ocurrir, porque la tecnología depende de una multiplicidad de factores y de las decisiones que tomemos. Pero creo que un rasgo que tenemos que adquirir en esta sociedad es poder anticiparnos. Puede ser que estemos muy ocupados con nuestro trabajo, nuestra familia o los intereses y no queramos pensar en el futuro. Pero yo creo que hay una ética de la futurología. Si nosotros
no decidimos por nosotros mismos cómo queremos que la tecnología nos transforme, cómo queremos que la tecnología nos haga cyborgs, qué cosas queremos dejar de que nuestro cerebro haga y que lo haga la tecnología. No queremos no ser esenciales, no queremos que las máquinas hagan todo por nosotros. Entonces, este tipo de preguntas, si no nos las hacemos nosotros, bueno, alguien las va a hacer por nosotros, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por venir a escucharnos hoy. Vamos a partir mirando aquí esta pintura de Gustav Klimt que me gusta mucho, que habla, es el árbol de la vida. Porque hoy día vamos a hablar de vida y por qué necesitamos conservar la biodiversidad para tener vida. Hoy en día como humanidad nos enfrentamos a un fenómeno que conocemos como cambio global. Estos son cambios a nivel planetario, sobre el clima, sobre la productividad de la tierra y de los océanos, de la química atmosférica, los recursos hídricos y los sistemas ecológicos. Y estos cambios están haciendo que nuestra sobrevivencia sobre la tierra se ponga de alguna manera en duda. Una manera de ver estos cambios, por ejemplo, asociados al cambio climático, son el aumento en la frecuencia en la intensidad de eventos climáticos extremos. Aquí tienen 3 huracanes que ocurrieron en septiembre del año pasado frente a las costas de Florida. Estos son eventos que antes ocurrían cada una cantidad importante de años, ahora están ocurriendo frecuentemente. O, por ejemplo, cambios a nivel de la contaminación en los cuerpos de agua por el exceso de uso de nutrientes. En los últimos 70 años hemos duplicado la cantidad de nitrógeno que da vuelta y se recicla dentro de nuestro planeta. O también otros cambios importantes que tienen que ver con la modificación de la superficie terrestre. Aquí tienen un ejemplo extremo, esto es Dubái. ¿Ya? Hemos logrado hacer transformaciones increíbles, tanto así que incluso tenemos parte de construcciones en el océano de la forma que queramos. Pero todo esto también ha hecho a que hoy en día, en este momento, estemos enfrentándonos a la 6ª extinción masiva del planeta. Estamos presenciando la 6ª extinción masiva. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque la magnitud en espacio y en tiempo de todos estos procesos, producto de la actividad humana, nunca antes habían ocurrido. ¿Ya? Por lo tanto, nos enfrentamos a un momento en donde la verdad es que no sabemos bien cómo enfrentarlo, porque no hay registros históricos de estos cambios anteriormente. En ese contexto, la resiliencia, que es algo que estamos hablando hoy día, es tremendamente importante. Y este cambio importante no solo lo hemos hablado desde el punto de vista científico, sino que líderes de opinión y el público en general también está hablando de esta nueva era que se llama el antropoceno, nuestra era. Para darle otros ejemplos, aquí les muestro en esta imagen satelital, esto es la productividad primaria de noviembre del año 2016. ¿Qué es lo que es esto? Esto representa todo el carbono que se fijó en el ecosistema terrestre durante ese mes. Todo el carbono que se fijó también implica que se liberó una cantidad importante de oxígeno. También implica que el clima fue de una determinada manera porque esa vegetación estaba respirando. A esto le conocemos también como la respiración del planeta. Fíjense qué importante es. Y nosotros como seres humanos manejamos el 40% de ese verde que ustedes están viendo ahí. Ese 40% lo manejamos a través de la agricultura. Por lo tanto, las decisiones que nosotros tomemos acerca de la agricultura, por ejemplo, y la actividad silvoagropecuaria en general, son tremendamente importantes, porque tienen consecuencias a nivel global. Los ecosistemas todos los días nos proveen de beneficios de los cuales nuestro bienestar depende, ¿cierto?
por ejemplo, la polinización. 3/4 de los alimentos que nosotros consumimos necesita polinización biótica, es decir, un animal, un insecto que genere polinización para que nosotros podamos tener ese fruto. Pero también el agua limpia que nosotros tomamos viene de cuencas, muchas veces de bosque nativo, o por ejemplo cuencas que vienen, agua que recibimos de los glaciares. ¿Ya? Eso son procesos de la naturaleza. Lo mismo que también tiene que ver con el patrimonio cultural, la belleza estética, la religión. Todos esos aspectos culturales están asociados con la biodiversidad históricamente. Estos beneficios nosotros los conocemos como servicios ecosistémicos. Ahí hay otros ejemplos, la madera, el suelo fértil. Pero estos servicios ecosistémicos en realidad son procesos y son funciones de los ecosistemas que son producto de la interacción de las especies. Es decir, cuando nosotros tenemos un ecosistema sano, entonces tenemos estos beneficios. Si no tenemos un ecosistema sano, o lo destruimos, o lo simplificamos, evitamos que la naturaleza nos pueda proveer de estos servicios. Y esto, en el contexto del cambio global que yo les estaba hablando, entonces reduce drásticamente nuestra capacidad de adaptación. También existen costos económicos asociados a la pérdida de servicios ecosistémicos. Esto es una valoración económica. Por ejemplo, para que se hagan una idea, el valor de la polinización a nivel global es alrededor de 237 a 557 mil millones de dólares. Eso es lo que valdría o vale la polinización agrícola. Y alrededor del 60% de los polinizadores son especies silvestres. No estamos hablando de la apis mellifera. El trabajo que hace este escarabajo estercolero en la ganadería en Estados Unidos vale 3.8 millones de dólares. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Básicamente agarra todas las bostas de la ganadería y las está metiendo debajo de la tierra y eso hace que se descomponga más y además las bostas no estén siendo un foco de infecciones en la superficie. Es el trabajo de un insecto, ¿sí? Que vive y se ha desarrollado y ha evolucionado de esa forma. Entonces la gran pregunta es cómo perpetuar la biodiversidad y la provisión de los servicios ecosistémicos si en el fondo tenemos necesidades para el desarrollo de la humanidad, ¿cierto? Bueno, nosotros creemos que lo primero es pensar que proteger la naturaleza debe ser parte constitutiva de nuestra sociedad, porque de ella nuestro bienestar depende. Haciendo también conservación fuera de las áreas protegidas, esa es otra cosa y una necesidad que tenemos, hacer conservación en donde vivimos, porque no es suficiente hacer conservación solamente en los parques nacionales. Y esto queda de evidencia en esta figura que les muestro acá. Aquí hay 37 lugares en el mundo que son prioridad para la conservación, que han sido definidos científicamente porque son altos en diversidad, es decir, hay muchas especies, tienen un alto porcentaje de endemismo esas especies, es decir, existen solamente en esos lugares y además tienen una alta amenaza, porque nosotros vivimos ahí, ¿ya? Especialmente, fíjense que Chile, prácticamente casi todo el territorio nacional, es un punto caliente de biodiversidad, como se llama en castellano. Si miramos Chile, es en realidad aún más especial, porque Chile es como una isla, nosotros le llamamos isla biogeográfica, porque tenemos todos estos límites que impiden que tengamos flujo de especies de un lado hacia otro, y por lo tanto tenemos especies muy especiales y muy únicas. En la zona central de Chile, por ejemplo, el 50% de las especies que nosotros tenemos en todo el país están en la zona central de Chile. ¿Ya? Concentra el 50% de todas las especies a nivel nacional. Y además, alrededor de la mitad de esas especies no solo son endémicas de Chile, es decir, son endémicas de la zona central de Chile. Lo mismo pasa similarmente con los vertebrados. Entonces, lo primero que uno se podría imaginar es que entonces tenemos que cuidar ese lugar, ¿no? Tendríamos que tener muchos parques nacionales en la zona central de Chile. ¿Cómo creen ustedes que es la distribución de las áreas protegidas? Totalmente deficitaria en esa área, ¿sí? Porque es donde vivimos, donde nos desarrollamos, etc. Entonces ustedes pueden ver que ahí hay un espacio tremendo en la mitad, justamente donde nos estamos ubicando. Ahí vive el 70% de la población urbana y además se desarrolla la mayor parte de la actividad silvagropecuaria. Pero también están nuestros nuevos socios, la viticultura, que yo les voy a contar un poco hoy día.
que son por un lado agentes de cambio, como otros agentes de la agricultura, pero también son colaboradores estratégicos porque están ubicados exactamente en ese espacio en donde no tenemos áreas de conservación. Y por otro lado, se identifican mucho con el ecosistema mediterráneo porque el vino viene originalmente de los climas mediterráneos. Por eso que hace 8 años atrás, un grupo de científicos comenzamos un programa de conservación junto con el sector vitivinícola que está basado en el estudio y en la valoración de los servicios ecosistémicos que nos entrega la zona mediterránea de Chile. El objetivo principal de las investigaciones fue cambiar su visión sobre lo que es la agricultura a través de la coproducción de preguntas científicas. Esto significa que las preguntas científicas fueron y han sido discutidas con ellos de manera que sean relevantes, no solo para nosotros como científicos, sino también para que ellos puedan utilizarlas y aprendan a valorar lo que tienen. ¿Para qué? Para poder cambiar esta visión tradicional de los ecosistemas en la agricultura, en donde por un lado está el área productiva y por el otro lado está el área no productiva. ¿Para qué? Para que tengamos esta nueva visión integrada en donde vemos el área productiva, pero con toda esta provisión de servicios ecosistémicos gracias a la naturaleza que la rodea. Y por tanto, hay que cuidarla. Entonces, el bosque esclerófilo, que es la formación vegetal que está en estos lugares, que es muy importante, es un ecosistema único. El boldo, el quillay, el peumo, que son plantas que estamos escuchando todo el tiempo, son únicas. Existen solamente en Chile de manera natural, son endémicas. Y entonces también eso significa que son parte de nuestra identidad. El paisaje que ustedes ven ahí, ese es el paisaje que tendría que mostrarse, esa es la imagen de Chile, de los viñedos de Chile, no un monocultivo. Pero para eso también hay que conocer los secretos de este bosque, para poder entender que realmente es tan especial. Y por eso, como yo no los puedo llevar a este bosque, los voy a hacer que ojalá se puedan transportar a ese lugar, que es Viñedos Emiliana, un fundo que está en Colchagua, y que quienes tengan unas hojas en la mano, una bolsita, puedan abrirla y sacar 2 hojas, una de parra y otra de boldo. Y quiero que la saquen y hagan el ejercicio de doblarla. Y me digan cuál es la gran diferencia que ustedes notan al hacerlo. ¿Se quiebra? Perfecto. La del boldo se quiebra porque es más durita y esta solamente se dobla. Bueno, pues bienvenidos al mundo microscópico del bosque esclerófilo. Si uno lo pudiese mirar por dentro, lo que ve son esas estructuras espectaculares que la naturaleza hizo para permitirles pasar al menos 5 meses sin una gota de agua durante el verano. Que puedan abrir sus estomas y poder hacer la fotosíntesis sin perder demasiada agua. Eso es una adaptación única que tiene nuestra flora en ese lugar. Y eso hace que también sea endémica. Entonces nosotros ponemos especial énfasis en la transferencia del conocimiento, porque si es que alguien no sabe que eso es así, y nosotros nos quedamos como científicos con el conocimiento acá adentro, bueno, en realidad, ¿cómo podemos esperar que se generen cambios, cierto? Entonces nuestra idea es hacer transferencia a la ciencia para lograr el empoderamiento del conocimiento sobre su entorno natural. Y una de las cosas que hacemos es talleres con las viñas, en donde tienen que ir todo el personal de la viña, el gerente general, el señor que poda, todos, y compartimos durante el día y experimentamos la naturaleza en el viñedo y en sus áreas naturales. Y lo que hacemos principalmente son ejercicios y respondemos preguntas científicas con elementos muy simples. Por ejemplo, estamos viendo acá la compactación de suelo y las consecuencias de la compactación de suelo usando clavos y piedras. O aquí, por ejemplo, estamos midiendo la cobertura del bosque usando un cuadrante, pero en realidad eso es un plato de cartón. Lo que tratamos con todo esto es llevar la ciencia a un lenguaje fácil y que en el fondo ellos se puedan empoderar de los fundamentos de las prácticas de conservación que luego nosotros les vamos a pedir que hagan para mantener su biodiversidad. Lo que vemos en general es que la gente recibe muy bien la información, como hablaron en el panel anterior, hoy día en la mañana. La gente se empodera de esa información y hoy en día, con esas viñas, hace 9 años, al día de hoy, hemos podido aportar 25.839
hectáreas de conservación de matorral y bosque esclerófilo. Y esto significa que aquí estamos en el fondo generando más resiliencia, no solo para la empresa que conserva, sino que también para las comunidades que viven alrededor y también para nuestro país. Hemos capacitado a más de 1.700 personas en diferentes eventos y esto es bien importante porque hemos generado capital humano avanzado en una industria en donde el tema de la biodiversidad, o en las industrias en general, es un tema que no se toca. Y también hemos sido capaces de evaluar esta estrategia, porque podemos contarles un cuento súper lindo, pero en realidad evaluamos la estrategia y ¿qué es lo que hemos podido ver? Que efectivamente adoptan más prácticas de conservación quienes trabajan con nosotros y además adquieren conocimiento. Y ese conocimiento se mantiene en el tiempo y lo hemos probado hasta 6 meses después. Otra cosa interesante que ha ocurrido de esto es que hemos logrado replicabilidad y escalamiento de esta estrategia. Hoy en día, después de nuestro trabajo con el equipo, lo que hemos logrado es que Vinos de Chile, como asociación gremial, incorpore un capítulo de biodiversidad en su Código Nacional de Sustentabilidad. Es decir, nuestro vino que exportamos lleva dentro de su Código de Sustentabilidad una parte especial que habla sobre la conservación de nuestra biodiversidad. Y también hemos logrado que nuestros socios hablen de biodiversidad cada vez que pueden. Tenemos un ejemplo de Noelia, que está hablando ahí en Napa Valley, en un seminario de Cabernet Sauvignon. Y también tenemos el ejemplo de Ignacio, que está hablando en el Ministerio de Agricultura, la importancia de establecer estas estrategias en la agricultura en general. Y eso último nos llevó hoy en día a poder trabajar con otra iniciativa más grande en la FAO, con la ganadería. Una de las cosas que más hemos aprendido es que nosotros podemos aprender del resto. Primero, que la visión integradora nos ha permitido innovar usando el capital natural de Chile, no trayendo algo desde fuera, ¿sí? Entonces, nuestro capital natural, el que lo ponemos en valor y hemos podido solucionar preguntas de innovación con respecto a eso. Y que la incorporación de actores antes no considerados enriqueció tremendamente nuestro conocimiento científico y nos abrió puertas también para poder trabajar con otros sectores y expandir la estrategia. Y también que el establecimiento de lazos de confianza a largo plazo nos han permitido juntos ir contra el cómodo mito de que no se puede hacer conservación y producción al mismo tiempo. Y para terminar, quisiera dejarlo con esta reflexión, que no quiere parecer, que dice que lo que necesitamos es entender que somos parte de la naturaleza. Somos biodiversidad y por tanto, cada vez que destruimos o dañamos nuestro planeta, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Muchas gracias. Proteger la naturaleza debe ser parte constitutiva de nuestra sociedad porque de ella depende nuestra conservación. Y la conservación no solo se tiene que hacer en los parques naturales, sino que también en el lugar donde vivimos. Era lo que nos decía en 2018 en Congreso Futuro Olga Barbosa en su exposición ¿Por qué debemos conservar la biodiversidad? Bióloga y doctora en ecología, actual Ceremi de Ciencias de la zona Macrosur, que corresponde a las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos, y quien fue presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile. Junto a Olga Barbosa, concluimos este especial Congreso Futuro llevando a ustedes las ideas, preguntas, respuestas, exposiciones e investigaciones que cientos de científicos nacionales e internacionales han planteado en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha. Les recuerdo que si quieren ver este programa lo pueden hacer en las distintas plataformas de diversas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Soy Jessica Soto Huerta, los dejo invitados a que ingresen a www.congresofuturo.cl. Ahí podrán conocer todas las ideas, preguntas y respuestas en ciencia, tecnología, humanidades, arte e innovación que los científicos y las mentes brillantes de Chile y el mundo han planteado en Congreso Futuro. Cuídense y nos volveremos a encontrar en una próxima edición de este especial Congreso Futuro. Nos vemos.